Calafate en Río Gallegos, apuntó a dos ciudades bastante interesantes, se ve que para ellos. Está con nosotros Héctor Gatica, que es presidente de la Asociación de Taxis de Río Gallegos, por este anuncio que hizo Uber justamente ayer. Muchos se preguntaban si era verdad, si era una cuestión de que habíamos publicado por publicar, y claramente no. Uber envió una gacetilla de prensa al correo del diario y por eso se publicó y obviamente generó todo este revuelo que hay ahora y movimiento, ¿no? De los trabajadores del volante en Río Gallegos, Calafate, de los municipios y, y de toda la gente que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Así que saludamos a Juan. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Perdón, Juan. Dije Juan, no, Héctor. Sí. Héctor. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo tomaron ese anuncio que hizo Uber? Y la verdad que con mucha preocupación, pero estamos serenos. Vamos a esperar a ver qué pasa, cómo evoluciona esto. Le llevo tranquilidad a los compañeros que desde la asociación vamos a hacer todo lo posible para que esta empresa no se pueda instalar acá en Río Gallegos. No vamos a morir de rodillas, vamos a luchar de pie y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Incluso demandas judiciales, marchas, movilizaciones, no lo descarto en ningún momento, así que estemos todos atentos a ver qué pasa con esto. Bueno, ¿ya hubo algún pedido por parte de tus compañeros? Sí, ayer me reventó el teléfono. Me imagino. Sí, imagínate, no alcanzaba a leer todos los mensajes que tenía, la preocupación, me mandaban la gacetilla esa, sí, que la publicidad que habían hecho. Incluso estaba mirando que pretenden poner Uber Moto, se ve que esta gente no tiene idea de lo que es la Patagonia. Aparte, ¿qué empresa aseguradora te va a asegurar el pasajero que está siendo transportado en una moto, si no es un transporte público? Claro. Acá las cuestiones pasan por dos cosas. Tenemos una cuestión que es legal y tenemos otra cuestión que tiene que ver con la seguridad del pasajero. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos autos habilitados, con choferes habilitados, carnet profesional, tenemos verificación técnica, tenemos un montón de requisitos que tenemos que hacer solamente para sacar el carnet profesional. Sí. Libre de deuda fiscal, libre de deuda impositivo, libre de infracciones, libre no de deudores. No. Claro. Libre de antecedentes penales incluso. Esta gente no tiene nada de eso. Claro. Y vos no sabés qué te está llevando. Capaz que te está llevando una persona que no puede acceder a un carnet profesional porque tiene antecedentes penales, por ejemplo, por un delito sexual o lo que sea. Entonces, hay una cuestión de seguridad para el pasajero acá. Y están pasando cosas, no es que no está pasando nada. Hay mucha gente que se estaba trasladando al transporte clandestino porque era más económico que el taxi, pero resulta que ahora está volviendo porque van con los autos todos rotos, porque le faltan al respeto, porque le cobran lo que quieren, incluso más que nosotros. Entonces la gente está volviendo al taxi. Ahora estamos con muchísimo trabajo, por suerte. ¿Qué piensan de esta propuesta de Uber? Que hoy justo hablaba una de las personas encargadas en la comunicación. Juan Lavaquí. Sí, exactamente. Sí. Y él decía que le daban esta opción a los taxistas de poder usar la aplicación. ¿Cómo lo ven a eso? Sí, bueno, de hecho en Buenos Aires está pasando mucho. Tienen miles de taxis que usan la aplicación. En principio, yo no lo haría. ¿Sí? Yo no. La dualidad, claro. En principio, nos negaríamos a trabajar con la aplicación nosotros de Uber. ¿Por qué? Porque ahí le estás legitimando de que esté trabajando la aplicación acá. Entonces, en principio, no lo haríamos. Si se llegan a venir a instalar y nosotros empezamos que empiezan a trabajar y demás, y bueno, ya tenemos un nombre, Juan Lavaquí, y tenemos un abogado, y bueno, le iniciaremos una demanda judicial. Para eso tenemos un abogado y para eso tenemos una ley provincial que dice que está prohibido en el ámbito de la provincia el uso de aplicaciones, teléfonos celulares, tablets, redes sociales y demás para el transporte público pasajero, para los vehículos que no estén habilitados. Nosotros estamos habilitados, por eso nos invitan a que participemos de su plataforma. Pero en realidad están apuntando a que sea cualquiera el que use la plataforma. Lo único que le importa a esta empresa es recaudar. Hoy estaba hablando Robles en la radio, que también está diciendo que no tiene las herramientas necesarias para poder impedir que trabajen, ¿no es cierto? Que tiene un domicilio fiscal en Holanda y tiene un domicilio real en Panamá. Entonces no hay forma de hacerle llegar una denuncia. Pero bueno, acá tenemos un representante de Uber acá en la Patagonia, que es Juan Lavaquí, y bueno, iremos contra él y contra los choferes. Porque los choferes que están llevando gente de forma ilegal, con esta aplicación o con los grupos de WhatsApp o lo que sea, nosotros hemos iniciado 72 denuncias. O sea, en una denuncia, que está dividida en dos partes, están denunciadas 72 personas, incluido el intendente, por no hacer nada.
¿sí? Permitir que gente que no está habilitada para transportar pasajeros lo esté haciendo. Entonces vamos contra los choferes. ¿Qué le dice? ¿Hay un tipo de actualización por respecto a los taxistas de Río Gallegos, al menos en el sentido de usar aplicaciones Sí, o nosotros actualizarse? desde la asociación hemos lanzado una aplicación, la hemos comprado, se llama Cabisur, con B larga Y, Cabisur, y esta aplicación, bueno, la puede bajar cualquier pasajero desde su celular, desde el Play Store, y tiene beneficios, tiene viajes más económicos, porque solamente tiene en cuenta la distancia, no tiene en cuenta los semáforos, embotellamientos, desvíos y demás, entonces es más económico. Le dice el trayecto, cuándo llega el móvil, le avisa cuando el móvil está por llegar a su casa, ahí está la foto del chofer, la foto del auto. Cuando termina el viaje, el pasajero puede puntuarlo con estrellitas en cuanto a la calidad del viaje, el trato con el pasajero, la limpieza del auto. Eventualmente el pasajero frecuente va a tener un viaje gratis, ¿sí? Va a ser gratis para el pasajero, no para el chofer. Al chofer se le va a pagar el viaje. Y ya estamos pensando para fin de año en hacer sorteos de canasta navideña, para Reyes bicicleta para los chicos. Hay como ayornando, digamos, Ahí, la labor de antes, ¿no? Antes era todo por el teléfono fijo llamado. todo por teléfono Claro. fijo. Pero todavía tenemos a esa gente que Sí. llama el teléfono fijo a nuestro teléfono fijo. Claro, Por eso claro. no lo podemos sacar. Y tenemos mucha gente que tiene esa costumbre. Mi vieja Claro. anda con el teléfono fijo Claro. Sí, llamando a la Vélez. o sea que Está bien, claro. quieren competir, digamos, tienen se actualizan. Vamos a Hay un- tratar de modernizarnos y usar todas las herramientas posibles para poder mejorar la calidad del servicio. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Tuvieron algún contacto aparte de su asesor legal, con el municipio, con gente de la No, todavía no municipalidad? hemos hablado con el municipio. Todavía no, pero Sí, ¿plantearon ya la situación o todavía no? no, todavía no hemos tenido ningún contacto. Lo que sí dicen desde la municipalidad, desde la provincia, que ellos no tienen ninguna información oficial que a ellos los hayan contactado Claro, Uber para pedirle algún tipo de habilitación y nada por el estilo. Claro, de hecho nosotros ayer nos comunicábamos con un funcionario de la municipalidad justamente para consultarle acerca de lo que Uber había comunicado, le Sí. preguntábamos si tenía conocimiento y no, también se noticiaron por la noticia publicada, digamos, Sí. en nuestro diario, Sí, por otros y nos medios. decían que en principio estaba prohibido en Río Gallegos, pero que no saben cómo se va a poder accionar en contra de la aplicación de justamente de ese tipo de transporte Sí, que le tenés que público. mandar una denuncia a Panamá. Lo que pasa es que, claro, al cambiar las leyes, porque usted sabe, el gobierno nacional está borrando leyes de un plumazo Sí. y apertura al libre mercado, y en este caso Uber, entendíamos nosotros que Uber aprovecha ese resquicio legal como para intentar desembarcar en Calafate y acá en Río Gallegos. Por ahí no se puede hacer nada legalmente contra Uber, Ujú. pero sí se puede accionar contra los choferes. Porque tenemos una ley en donde dice que está prohibido. Ujú. Si no tenés un vehículo habilitado, si no sos un chofer habilitado, si no tenés una habilitación por el Estado municipal o provincial. Sí. Está prohibido. Entonces, si no podemos ir contra eso, vamos a ir contra los choferes. Yo lo lamento. Una multa por hacer un transporte clandestino es más de 1,5 millones de pesos. Aparte te secuestran el auto. Y hasta que no pagues la multa no puedes renovar el carnet. O sea que te metiste en un tremendo problema por hacer unos mangos. No, yo le diría a los choferes que no se metan en eso. Los que están haciendo transporte ilegal, muchos están dejando de hacerlo, porque algunos los han agarrado, y seguramente el padre de familia que sale a tratar de hacer un mango más, desde la casa le deben estar diciendo, mira, no lo hagas más, porque te van a pescar y le va a joder la economía de la casa. ¿No? Y aparte se van a llevar el vehículo también, ¿no? ¿Se han realizado algún tipo de denuncias a algún chofer que esté haciendo transporte ilegal? Sí, hemos hecho, en una denuncia hay 72 personas. Grupos Que ustedes han identificado como efectivamente Sí. Uber Trucho, que se llama, ¿no? La mayoría son administradores de grupos de WhatsApp. Ajá. ¿Sí? Bueno, Y- complicado el tema, ¿no? Sí. Complicado. ¿Tuvieron algún avance? Eso pasó al juzgado, del juzgado pasó a fiscalía, ahí estuvo el fiscal Chon, volvió de vuelta al juzgado y hasta ahora no he tenido contacto con el abogado para ver cómo va avanzando la causa. Pero alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo, no se puede permitir que cualquiera esté llevando a cualquiera, con vehículos que no están habilitados, con choferes que no saben quiénes son, que no tienen la documentación, sin condiciones de seguridad, sin seguros pertinentes para el pasajero,
Si llegan a tener un accidente una de estas personas, uno de estos transportes ilegales, ¿quién se va a hacer cargo de los gastos médicos del pasajero lesionado? ¿Se va a hacer cargo un grupo de WhatsApp? ¿Se va a hacer cargo Uber? No lo podemos contactar nosotros. A través de la justicia, Uber lo va a contratar para que le cubran los gastos médicos al pasajero. Entonces la persona que hace el transporte ilegal corre un riesgo de ser demandado por el pasajero mismo. Si tiene y además, bueno, el tema de que si lo agarra la policía o si lo agarra... Porque como la municipalidad dice que no puede hacer nada con los inspectores de tránsito, entonces nosotros fuimos con la policía. Claro. Fuimos directamente a hablar con la cabeza, con el jefe de policía, con... Bueno, no me acuerdo este nombre, con el ministro de Seguridad. Sí. Y nos dio todo el apoyo de la policía. Pero nosotros lo que estamos esperando es que la gente de tránsito se junte con la gente de tránsito de la policía para empezar a hacer operativos en conjunto. Incluso se podrían juntar hasta con fiscalía para hacer una investigación de quiénes son, ¿no? Y empezar a hacer un trabajo serio y empezar a agarrarlo. Agarran 4 o 5, desaparecen todos, ¿eh? Claro. ¿Por qué pasa eso? Tiene, por ahí habrá escuchado seguramente por qué la gente usa estos transportes truchos o Uber trucho en la ciudad, que es por la queja del precio de los taxistas. ¿Usted qué le dicen a Sí, los usuarios? Del precio de que es se tomarse un abrió, taxi, se ¿no? abrió una oportunidad de mercado y de trabajo para esta gente a partir de, bueno, ofreciendo un precio más económico que el que teníamos nosotros, Sí. pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que con un precio más económico después no pueden mantener la unidad, no les alcanza para arreglar el auto. Entonces empezaron a usar la misma tarifa que nosotros. Y algunos se abusan del pasajero y les cobran más de lo que cobramos nosotros. Por eso mucha gente está volviendo. Y por otra parte tenemos un problema de cantidad de autos. Nosotros estamos pidiendo a la municipalidad que dé más licencias de taxis y más licencias de remis. En reuniones que tuvimos el año pasado, acordamos que otorgue la municipalidad en concesión 25 licencias de taxi y 20 de remises, ¿sí? Para ampliar el mercado. Y por otra parte tenemos una falta de choferes. Por eso tenemos horarios o tenemos días, los feriados o los domingos, Donde no o por hay la madrugada, donde hay pocos móviles, Claro. porque no tenemos choferes. Muchos de los que eran nuestros choferes, el que más o menos tenía un autito, se puso a hacer transporte ilegal. Entonces ahí tenemos un doble problema. Pero bueno, abrimos la oferta laboral para aquel que tenga un problema de laburo y quiera hacer un manguito extra, saca su carnet profesional, se acerca a cualquier parada y enseguida le vamos a conseguir un auto para que salga a trabajar. Genial. Bueno, Héctor, te agradecemos la visita como siempre y vamos a estar muy atentos a lo que suceda, ¿no? Respecto de la aplicación o no de esto. Vamos a estar de atentos Uber. y en contacto. Les recuerdo lo último. Sí. Acuérdese, la aplicación para viajes es de taxis y de remises. Sí. Cabisur se llama. todo junto, ¿no? Cuando le puede llegar un taxi, le puede llegar un remis. Okay. Y la plataforma ya te dice cuánto te va a salir el precio, cuánto tenés de demora, todo. Okay. Genial. Muchas gracias por la visita. No, de nada, gracias a ustedes. Consulta, Sí. disculpa. ¿Hay alguna medida de alguna movilización de taxistas? Algo No, estamos en alerta. Estamos en alerta porque todavía la empresa no está instalada y no Claro. empezó a trabajar y no sabemos qué grado de adhesión va a tener. Claro. ¿Sí? Si va a haber mucha gente que lo va a querer consumir, si van a haber muchos choferes que van a querer trabajar. Entonces, que estamos esperando, queremos ver primero. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita, No, de nada. muy amable. Pasó Héctor Gatica, presidente de la Asociación de Taxi de Río Gallegos, a propósito del intento de Uber de desembarcar en Río Gallegos y el Calafate. Escuchamos un tema musical, Sandro. Ahora sí, Sí, tenemos la ahora lista. sí. Vamos Tenemos su lista de Spotify preparada. Ahora sí vamos a escuchar lo último que lanzó Ratones Paranoicos, que se llama Rock and Roll Total. Ahí va. Mucho sentido, siento que el mar es vivo, se llama.
Tiene sentido, no cobra el mar. Haciendo quiero más. Porque acá también hay garra y coraje. Auspicia esta transmisión de la Copa América 2024. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario
de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves, en el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Sabías que en Río Gallegos hay empresas inclusivas? La inclusión laboral de personas con discapacidad puede llevar tu empresa a otro nivel. Entre sus beneficios, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo, sensibiliza a tu equipo y a tus clientes, además de contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la persona con discapacidad contratada. Si querés conocer o tener más información sobre experiencias exitosas de inclusión laboral en Río Gallegos, contactanos. Podemos acompañarte. Podés ser parte del grupo de empresarios innovadores de nuestra ciudad. Fundación Ser Parte, con el apoyo del programa de fortalecimiento CGC. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Muchachos, y si nos volvemos a ilusionar, sentí los latidos de la mejor hinchada del mundo. La Copa América por Radio Nuevo Día. www.radionuevodía.ar www.eldiarionuevodía.com.ar Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia,
facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. El estadio vibra con el grito de los hinchas argentinos. Llevamos la emoción de la Copa América 2024 a tus oídos. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. Estudio Jurídico Reyes Monforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur, 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas, o comunícate al 2966 420465. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Parque Patagonia. Tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El cañadón Caracoles y el cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia. Tierra de cañadones. Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguinos en la radio de la Escaloneta. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela, 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En DM Group, durante todo junio seguimos canjeando. Aprovecha plan canje rodados en DM y tené un junio sobre ruedas. Trae bicicletas, triciclos, monopatines, skates, cochecitos de bebé y llévate una super bici nueva con un 30% menos de descuento en cuota diaria. Sí, te vas en bici 0 kilómetros. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Con Messi a la cabeza no nos para nadie.
esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguimos en la radio de la Escaloneta. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. Se vienen 3 sorteos increíbles del Bingo de los Egresados 2024. Este 22 y 29 de junio, más de 7 millones de pesos en premios. Y el 20 y 27 de julio, más de 8 millones de pesos en premios. Y como si esto fuera poco, el sábado 13 de julio, en el sorteo de pago anticipado, 1 millón de pesos al ganador. ¿Tenés el bingo de los egresados? Entérate de todos los ganadores en nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Desde las tribunas hasta el último rincón del país, Argentina está presente alentando sin parar. Viví la Copa América 2024 acá. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. Pero muchas gracias, Brian. Continuamos en este Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde y te actualizo todo el tiempo. En la capital de la provincia, la actual 4 grados, 2 décimas bajo cero. La sensación térmica, escuchá bien, abrigate, 10 grados, 6 décimas bajo cero a las 3 de la tarde. Humedad 87%. Presión 989.8 hectopascales, viento del oeste a 20 kilómetros en la hora. La visibilidad dice 25 kilómetros, se está nublando. ¿Qué pasa? Hay niebla, no dice por qué. 25 kilómetros por la tarde, se prevén nevadas por la noche. También la misma precipitación para lo que resta de este día miércoles en la capital de Santa Cruz. ¿Tenemos comunicación, Sandro? Estamos comunicados, tenemos la nota cooperativa de todos los miércoles, como la hacemos ya habitualmente, la columna de los miércoles, y en este caso vamos a charlar con Laura Dingiana, quien es referente del área textil de la Cooperativa de Trabajo Darío Santillán Limitada de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires. Laura, buenas tardes. Sandro y Beto te saludan desde Río Gallegos. ¿Cómo estás? Hola. 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 Ahí estamos chequeando. Intentando. Hola. Hola. No. Ahí estamos probando. Hola. Ahora sí. ¿Nos escuchás, Laura? Buenas tardes. Sandro y Beto te saludan desde Río Gallegos. ¿Cómo estás? No, tenemos ahí. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? Ahora volvemos a intentar. Ahí vamos a intentar nuevamente recomponer esa llamada. Algo está pasando ahí. Bueno, vamos a hablar con ella. Ella es, como te decíamos, integrante de la cooperativa textil Darío Santillán Limitada de Lomas de Zamora en Buenos Aires, y la conformaron, por eso queríamos hablar con ella, porque nos interesa sobremanera. Los integrantes de esta cooperativa son trabajadores textiles que tenían, que laburaban en talleres clandestinos, y bueno, obviamente se organizaron en una cooperativa y crearon este espacio laboral legal y seguro a través de la conformación de una cooperativa de trabajo, en este caso textil. Vamos a, ahí viene el llamado para acá. ¿Cómo es el tema? A ver, ¿qué pasó? Contame qué pasó, Sandro, por favor. Contame qué pasó. A ver qué pasó. Ahora nos volvemos a comunicar de vuelta, tenemos un problemita técnico, pero vamos con un tema musical. Dale, escuchemos un tema musical a ver si recomponemos la comunicación con los cooperativistas de Lomas de Zamora. Titi me pregunta, tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda. Titi me pregunta si tengo muchas novias,
muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Me las voy a llevar a todas. La Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia, Quinta María, mi primera amor. Se llamaba Salía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otro es San Antonio que me quiere todavía y la RPR que solitas son mías, una dominicana que suba bomba. Que vino el avión y dime que mi bicho está cabrón. Yo dejo que fue con mi corazón. Quisiera mudarme con todas con una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Titi me preguntó, tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Me las voy a llevar a todas. También yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así. Esta Copa América 2024. La albiceleste brilla con luz propia. Seguí toda la cobertura desde los Estados Unidos. En exclusiva, aquí. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9. La radio de la COPE. Camino a la gloria. Vení para acá, te cuento los datos del tiempo. Actualizado, 14 horas, 4 grados 2 décimas bajo cero. La térmica 10 grados 6 décimas bajo cero, humedad 87%. Presión 989.8 hectopascales, viento del oeste a 20 kilómetros, visibilidad reducida por precipitación a la vista. Ojo al piojo porque está previsto, hay alerta por nevadas y por viento fuerte para lo que resta de la tarde-noche de este día miércoles y la madrugada del jueves. El pronóstico así lo indica, así que atenti a lo que pueda llegar a pasar. Bueno, y continuamos en este fuera de contexto. Fue imposible la comunicación en el día de hoy, vamos a intentar mañana o más tarde. Y nada, estén atentos a esta sección de cooperativas que son los miércoles por lo general. Y hago una aclaración. Primero que estamos en FM Nuevo Día 100.9. Sí. Nos pueden escuchar por la web también de nuestro diario digital. Y escuchábamos recién una canción de la banda Caravana de Madrid, España. Es haciendo un cover de Bad Bunny. Seguramente que le gusta a Bad Bunny. Sí, ponele. Más o menos. Yo creo, ¿no crees? Tengo cara de no. Tengo cara de... Pero bueno, pero este era un cover rockero. Sí. Este era un cover rockero. Sí. Ahí va. Y gallega, es medio raro. Ahí va. Sé que es medio raro, así que no pasa nada. Pero es para que el oyente el oído mío se vaya acostumbrando, digo. Gusto musical. La lista de mañana la hago yo. Dale. Mentira. Vamos a poner Mañana estamos en modo previa.
¿no? Ah, es verdad, tenés razón, mañana la procesión va por dentro. Hoy no hay fútbol, estamos a semi de fútbol, no hay Eurocopa, no hay nada hoy. Raro, ¿no? Sí. Y güey, ya me tienen podrido los colegas de TIC, ya no saben qué cosa hacer, ¿viste? Para mostrarte. A mí siempre me... Ataca, está bien, estadística, está muy bien el partido anterior, pero con remontate de 10 años atrás y mostrar. No, hace 10 años le metimos 3, hace tanto 3. La única buena noticia de este miércoles fue que Messi se entrenó a la par de sus compañeros sin ningún tipo de en principio, de recaída en el tirón que tenía. Lo deben haber leído por ahí. Sí, me dice Juli Quiró, lo deben haber visto por ahí. Así que bueno, es lo único que informó TIC durante toda la mañana de hoy. Y después el resto fueron todos resúmenes. No, porque si juega Messi tenemos, viste ahí cada uno. Eso mismo que puteaban a Scaloni, si juega Messi, tenemos garantizado 3-0. Ojo que el otro igual juegan, ¿eh? Es como dijo Juli, es un estado de ánimo el fútbol. Así que hay que ponerse, hay que ir a jugar, obviamente con la convicción de que vas a ganar, pero claramente no subestimar nunca al rival, no sabes lo que puede pasar en el fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Lo que no... Siempre me recuerdo el mundial que se disputó en Brasil cuando salió a jugar el local con Alemania y dijimos, va a ser un partidazo. Bueno. Sí, los teutones 7 le metieron. 7. No había forma, ni con una toalla mojada lo paraban, no había forma. Viste, ese día estaban angelados todos, le salían todas, le metieron 7 goles al local, en su casa. Yo sueño con el día de que un día Argentina haga una final con Alemania, una goleada histórica. Con 4-0. Una venganza, ¿viste? La venganza será terrible. Sería genial. Esa la tengo ahí. O una semifinal, algo de eso. O una semi que le gane 2-1 sobre el final. Pero que sea humillación, ¿no? Que sea un... ¿no cree que una buena goleada? 3 goles, 4, así. Pero es como una revancha, porque... En el fútbol... siempre... Sí, pero difícilmente sea revancha como tal, amigo, porque cambian un montón de cuestiones. Las camisetas son las mismas, los hinchas quizá también, pero los jugadores, la circunstancia... La final que ya perdiste, ya la perdiste. Sí. El fútbol es siempre presente y de ahí para adelante. Entonces sería muy lindo ganarle a Alemania una final para reivindicar nuestra historia también, pero no va a haber revancha. No va a estar Messi, no va a estar Ezequiel Garay, ni Chiquito Romero. Bueno, pero vos fijate, pero vos fijate como después de lo de Brasil, después de ser eliminado por Francia 3-2, en otro mundial, en el de Rusia, el mismo equipo se vuelve a enfrentar 4 años después, los mismos equipos, y sale tremendo partidazo que nos regalaron en la final de Qatar 2022. Tremendo partido. Y después Argentina también perdió con Croacia, ¿se acuerdan? También jugaba instancias mundialistas ya 3-0 en la fase de grupo. Y fíjate cómo lo arrasó. O sea, se puede dar lo que decía Sandro. Ojalá, ¿no? Ojalá, sí, es una reivindicación. Sí, más que nada, eso. ¿No? Sí. Obviamente que los actores otra vez, opa. Dale. Rompé, Pepe. Rompé. Es un buen augurio, yo creo eso. Está bien. Es buena esa. Sí, a mí me gustaría. No se me había ocurrido. Digo, estoy yo en modo zen hoy. Vamos a ver este día si llegamos a ganar una semifinal por goleada a Alemania en el Mundial. Pero estamos pensando en el Mundial, ¿no? Sí, esas cosas igual se dan. No sé si se volvería a repetir un 7-0. Viste que es raro una goleada tan grande. Muy raro. Pero bueno, era el que le pegaban al arco, que pasaban todas, como colectivo lleno. O sea, los defensores llegaban tarde al cierre, porque no es que tampoco nos corrían a nadie. Los brazucas corrieron, pero no había forma. Llegaban tarde a los cierres. Y aparte que como cualquier partido de fútbol donde te metieron 2 o 3 diferencias tan rápido, el partido anímicamente se desvirtúa y vos si mirás esa repetición, David Luiz no podía con su alma a los 15 minutos y terminó jugando los 90, pero entregadísimo. Sí, claro. Muy difícil, tenés que tener jugadores con mucho ímpetu y mucho amor propio. Sí, para tratar de revertir eso, sí, claro. Porque la diferencia se empieza a estirar y lo único que querés es que se haga un pozo en la tierra. El árbitro acorte los 45, que se hagan 30, que te dejen de pelotear, ¿viste? No, una cosa tremenda.
Vamos a fingir demencia, como dice, Brian. ¿Mañana tiene pálpito o no? ¿Rompió la cábala? No, tampoco. Mañana lo voy a romper. No. Pero. Un saludo para. No seas así. A Claudia la saludamos. Claudia que está con la camiseta con la mancha ahí, que dijo que tiene una mancha. Mañana voy a romper la cábala, Sí. pero voy a cambiar de lugar, básicamente. Voy a ir a un lugar a comer. Y voy a romper la cábala, lo voy a dar con amigos, básicamente. No lo estaba viendo con amigos. Sí. Lo voy a ver con una amiga. Ya que estamos, me dejó picando, no puedo. Lo voy a ver con un par de amigos. Con Rodri, un amigo. Está bien. Está bien. No lo estaba viendo. Bueno, está bien. Lleve papa frita. Mañana vemos Maru si nos deja o no. Igual no le vamos a hacer caso. Igual no le vamos a hacer caso, Sandro, a Maru. Mañana me va a decir todas las recomendaciones. Ojo con la tabla de fiambre, no te compres, si compras papa frita o algún snack, como dice ella, poné en un recipiente pequeño, porque si ponés el paquete abierto te lo comes todo porque no mirás. Son datos, ¿viste? La realidad. Y es verdad. Yo agarro un paquete de papa frita cuando tengo un permitido, hasta que no le veo el fin. Obviamente compro uno chiquito, porque si compro uno grande me lo como todo. ¿Viste? Ni hablar. Sí, así que bueno. Y algo importante más, que no es un partido, sino es una paritaria que va a pasar a las 5 de la tarde paritaria. A las 5 de la tarde, así que preparados. Me imagino a Dosaki y a Met y también el gobierno provincial para Dosaki y a Met con el cuchillo y el tenedor en la mano esperando la propuesta de recomposición salarial, porque la patearon de un día para otro. Como dilatando la cosa. Yo ayer hablé con algún referente, con un par de delegados de ADOSAC, porque no llegaba el par. Viste que dijimos, salimos de programa, justo Juli había preguntado, arrancó a las 2 de la tarde la paritaria el día de ayer, como a las 5 o 6 de la tarde, digo, tiene que haber un comunicado de lo que pasó, o generalmente lo que hacen los sindicatos es proporcionarte el acta paritaria, para que vos veas cómo fue, quién pidió, qué dijo uno, qué dijo el otro. Con eso podés armar una nota tranquilamente. No pasaba nada, no pasaba y no llegaba el acta, no llegaba ninguna comunicación desde ADOSAC. Me comunico con 2 delegados internamente así, le pregunto, che, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía no hay, o están evaluando, o ya empezaron a evaluar? Porque lo que hacen primero es enviárselo a todos los cuerpos de delegados y demás, y después recién te lo pasan. Generalmente pasa así en la negociación paritaria, ¿no? Cuando comunica a ADOSAC o la otra parte, después el gobierno comunica desde los canales oficiales. Me dicen, no, mirá, lo único que mandaron es esto, que se pasó un cuarto intermedio para el día de hoy, a las 5 de la tarde, ante el pedido que hicieron las 2 asociaciones sindicales de poner 3-1 la escala salarial para los directivos, porque dicen que está muy achatada, y en ese marco el gobierno aprovechó y dijo, no, tenemos que evaluar esto, porque 3-1 es como mucho. Digamos, para hacer una diferenciación entre un supervisor de escuela, un directivo, un director, un vicedirector y luego hacia abajo en el escalafón. Bueno, en ese marco pasaron para hoy, que la propuesta va a ser hoy. Sin embargo, esos delegados a los que yo consulté me decían también que es una nueva metodología que tiene el gobierno, dilatar la negociación, tratar de ir llevándola hasta el día cercano a la liquidación de sueldos, ¿sí? Y ofrecer un porcentaje menor de lo que está pidiendo el sindicato o los sindicatos, y como ya se viene la liquidación del mes, digamos, para no quedar sin dinero en los bolsillos, aceptan lo que el convite. Esperemos, dice que mañana, por hoy, por la reunión que arranca a las 5 de la tarde, no suceda lo mismo y vuelvan a decir, no, tenemos que evaluar para ver si le podemos ofrecer otro porcentaje y lo sigan estirando esa negociación. Así que entonces hay que estar atentos. Hay expectativas positivas y negativas, digamos. También. Por ahora, nada, tranquilo. Por ahora, naranja, tranquilo. Hay un par de horas todavía para que empiece la paritaria, así que veremos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y seguramente va a estar. Si hay humo blanco o hay ofrecimiento o algo por el estilo, recordemos también que no es que el gobierno te dice, bueno, te ofrezco el 12 y ahí nomás los gremios agarran viaje. Los gremios le dicen, bueno, lo vamos a bajar a nuestra asamblea, la asamblea le dará mandato a los congresales al Congreso, que es el que decide si acepta, no acepta o rechaza
ese porcentaje de aumento que ofrece el gobierno. Así que falta todo eso que suceda. Y en principio vamos a esperar a ver si hay acta paritaria y realmente hubo ofrecimiento o lo van a patear para más adelante. Vamos con un tema. Dale, pero cómo no. Vamos a escuchar a lo último que sacó la banda Masacre, junto a Santiago Motorizado, cantante de El Mató a un Policía Motorizado, haciendo el tema Máquina del Tiempo. Ahí va.